Padre, realmente queremos rogarte por David, por su familia. Pedirte que tú lo bendigas, Señor. Y ahora, Señor, que tú bendigas sus labios. Y también rogarte, Señor, para que abras nuestros corazones, para que podamos escuchar esta palabra. Señor, pon deseo, ánimo en nuestros corazones, Señor. Queremos beber, comer de esta palabra, Señor. Bendícelo, Señor, y sus labios sean tus labios, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenas noches, hermanos, a todos. Es bien lindo ver parejas de matrimonios, y espero que también haya de novios. Y algo que el Señor traía a mi corazón mientras alabábamos, más o menos hace unas 3 semanas estuve compartiendo en un retiro de matrimonios allá en Caranavi, con los hermanos de Asambleas de Dios. Ellos son bastante formales, les comento, ¿no? Y siempre, yo diría así, bien seriecitos son, muy lindos. Pero estos amados hermanos me pidieron el tema de intimidad. Me dijeron, queremos que nos comparta sobre sexualidad. Bueno, está bien, tenían material. Y yo les hice una pregunta y les dije, ¿realmente quieren escuchar este tema? ¿Quieren un tema así formal o quieren el tema de lo que realmente sucede ahí adentro en el cuarto? ¿Cuál quieren escuchar? Les pregunté. Queremos saber qué pasa en el cuarto, me dicen, ¿no? Y claro, en el fondo del corazón ellos querían tener una enseñanza que, si bien no esté dentro de lo que pueda ser definiciones, me dejo entender, pero había un anhelo grande. Y bueno, terminé de exponer a los hermanos y lo escucho hablar a un joven con otro joven, ¿no? A un joven esposo con otro, y le dice, ¿y por qué no has venido a esta sesión? Le dice. Mira, que tú sabes, no sabes lo que te has perdido, le dice. Esto no vas a encontrar ni en internet, le dijo, ¿no? sus definiciones. Y la vida de matrimonio es muy hermosa, hermanos. Cuando realmente nosotros elegimos formar un hogar cristiano, es muy apasionante y algo que nos lleva siempre a depender del Señor. En esta noche vamos a iniciar, llamaremos así estos temarios, ¿ya? Y les voy a rogar algo. Ustedes no van a necesitar tomar nota porque sí hemos elegido darles el material, o sea que ahí lo tienen, permítanme exponerles. Y alguna vez que quisieran ustedes compartir a otros, tienen todo el material que van a escuchar. ¿Está bien? Así para que no se distraigan. ¿Sí? Y vamos a empezar dando lectura a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, los versos 1 al 3, que dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ciertamente que para muchos esta porción de la palabra puede ser conflictivo. No olvidemos que el Señor no nos ha mandado, no nos ha dejado la palabra para enredarnos, sino más bien para desenredarnos. Ya teníamos una vida demasiado enredada sin Cristo, ¿cierto? Y el mensaje principal del cumplimiento de la obra de Dios en la tierra lo tiene su iglesia. Su iglesia es la que tiene el mensaje principal. Y este mensaje gira en torno a la obra de Jesucristo. Esto quiere decir también que la obra de Dios en su pueblo no va a fracasar.
Hermanos, el Señor nunca ha perdido. Nunca. Para muchos, viendo a Jesús en la cruz, sí que había perdido. Satanás también pensó eso, porque nunca entendió que ahí estaba su propia derrota, porque Jesús venció en la cruz. ¿Sí? Entonces, si la obra del Señor no va a fracasar, agarrémonos de la obra del Señor, de los principios de Dios. Así como ni una tilde de su palabra va a pasar, así será el cumplimiento de su voluntad en su iglesia y en nosotros como su iglesia. Esta bendita porción que acabamos de leer, ciertamente que es un complemento de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios. Todo el capítulo 10, hermanos, nos enriquece, por ejemplo, en cuanto a cómo el pueblo no debería ser inclinado a la idolatría, y relata aún aspectos del Antiguo Testamento de cómo el Señor los sacó de Egipto, los hizo pasar por el mar. Más de 2 millones de personas son bautizados en la nube y en el mar. Habla de la conciencia del hombre en cuanto, ¿qué pasa? Dice, si alguien te pone una comida adelante, come sin preguntar. Pero si alguien te habla y te dice que ha sido sacrificado a los ídolos, abstente, dice, por asuntos de conciencia. Pero no de tu conciencia, dice, sino la del otro. Qué interesante, hermanos, porque nadie debería coartar tu libertad, dice. Lo estoy parafraseando. Y entra en esta parte que acabamos de leer, donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una imitación, hermanos, quiere decir algo similar, no igual. Debemos buscar ser los mejores imitadores y no así malos imitadores. Aun cuando vemos algún programa donde hay un imitador que lo hace tan bien, uno realmente se sorprende, ¿no? Es casi como escuchar el original. La imitación a la que Pablo se refiere es la manifestación de Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo que había en Pablo, eso quería que imitemos. El hombre que imita a Cristo es cuando demuestra que Cristo es su cabeza. Ahí empieza, hermanos. Os alabo, les dice, porque en todo os acordáis de mí y retienen las instrucciones tal como yo las entregué. Y realmente aquí Pablo demuestra su capacidad paternal. Y reconoce y proclama palabras de gratitud. Les agradece a estos hermanos de Corinto. Él hace énfasis en la actitud de ellos de recordarse. Eran hermanos que habían agarrado tan bien la enseñanza de Pablo que realmente se acordaban de sus enseñanzas. Me gustó mucho una situación que un hermano contaba y su esposa le hizo la pregunta y le dice, y bueno, ¿y tú te acuerdas de la prédica de la semana pasada? Y el hermano queda pues ahí en conflictos y bueno, un poco avergonzado, le dice, la verdad es que no me acuerdo. Pero si tú has predicado, le dice a su esposo, ¿no? Y verdad, hermanos, que muchas veces pasa, y no solamente en asuntos de predicar, sino en varios aspectos, ¿no es cierto? Tan solamente si nos hacemos esta pregunta, ¿qué hemos comido ayer?
A ver, tu amada esposa, ¿qué ha cocinado y qué han comido? Y ahí empieza una serie de conflictos para nosotros. Pero Pablo aquí está reconociendo que los hermanos en Corinto sí se recordaban de esas enseñanzas. Este es un acto muy noble de alguien que es un padre espiritual. Qué bueno es que veamos en nuestros hijos espirituales también aspectos positivos en los cuales debiéramos aplaudirles. Es aquí donde este tipo de ejemplo y enseñanza de Pablo ya se convierten en mensajes apostólicos para toda la iglesia. Es así como se construye la iglesia, hermanos. Es importante hacer un seguimiento de las enseñanzas vertidas al pueblo de Dios. Y continúa y le dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Qué interesante, hermanos. Pareciera que el apóstol estuviera iniciando una conversación diferente o tocando otro tema que no tuviera relación. Ciertamente no es así, debido a que la palabra está expresando, está estableciendo una conexión con aspectos que él ha mencionado en todo el capítulo 10. No hay una desconexión. Pablo está poniendo un fundamento demasiado sólido, demasiado profundo en cuanto a autoridad de gobierno. Inicia su enseñanza dejando en claro con la expresión, quiero que sepan. Quiero que sepan. Cuando enseñamos a nuestros hijos, ¿cuántas veces hemos dicho esta expresión? Quiero que sepas, quiero que aprendas, quiero que lo recuerdes. ¿Sí? Es una manera de decir esto es así. Un absoluto, un siempre eterno o sempiterno mandamiento. Sin discusión. Cristo es la cabeza de todo varón. Es interesante que en esta porción Pablo, si bien está dando el mensaje a los hermanos en Corinto, su expresión abarca a todo varón. En este punto debemos establecer que desde la perspectiva del mensaje está dirigido realmente al varón. Varones, entonces esta palabra es para nosotros. Cristo es la cabeza de todo varón. Está dando a conocer un orden divino, y divino en autoridad. Pero esta misma lectura no debiera obviar que este pasaje también involucra a las mujeres. Desde la perspectiva de cuerpo. Porque tanto el hombre como la mujer somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? La mujer no está al margen de ser parte del cuerpo de Cristo, lo reitero. Y en este sentido, Cristo es también cabeza de la mujer. Completamente. Hay un resentimiento de la mujer por el comportamiento del varón en este tiempo. Y quiero hacer un paréntesis y quisiera que aprendamos algo. ¿Cómo es que antes de que saquen esta ley contra la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? No recuerdo el número de la ley. Pero, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Antes de que haya esta ley, ¿se escuchaba de tanto abuso? Sin embargo, sale la ley y parece que se hubiese multiplicado la cantidad de abuso y aún de crímenes. ¿Por qué? La palabra es bien clara, hermanos.
realmente la ley hace de que el pecado se manifieste. Qué interesante. Y está expresado eso en Romanos, capítulo 6, si no mal me equivoco. La ley hace de que el pecado se manifieste. ¿Y por qué se ha quedado ahí, hermanos? ¿Por qué no es una solución la ley? Estoy hablando de la ley que ha promulgado el gobierno. Promulga y parece que hubiese sido el regadero para que los hombres empiecen a abusar peor. Y cuando leemos la palabra, ahí continúa y dice: por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Las leyes humanas no pueden contar con la gracia de Dios. Por eso es que ahí se queda. Ahí se queda, hermanos. Los hijos de Dios contamos con la gracia de Dios. La ley ha sido establecida para que el hombre conozca el nivel y cómo es su corazón perdido. Pero ahí viene la gracia. Pero si cualquier gobierno saca leyes y nunca va a poder contar con la gracia de Dios, solamente aumenta el poder del pecado. Aumenta el poder del pecado, hermanos. Qué tremendo. Entonces la solución no son las leyes. Aquí la solución es que necesitamos de Cristo operando en nuestro corazón con toda su gracia, con todo su poder. Por eso es que muchas mujeres realmente tienen un fuerte resentimiento al comportamiento del varón. Es porque se ha roto esta comunicación. El hombre ha decidido romper la relación del que se opone a que Cristo sea su cabeza. El hombre no quiere tener a nadie por encima suyo. Y esto tiene consecuencias, hermanos, hacia los demás dependientes. El hombre dice: yo sigo siendo el rey. Y si quieren le ponemos música a esto. ¿Sí? El hombre no tiene a quien rendir cuentas y no lo quiere hacer. Además, se ha roto la línea de mando. Nace la rebelión, hermanos. El hombre no tiene a Cristo por cabeza y no tiene capacidad de mando. Qué duro, hermanos. Sin embargo, la palabra continúa y dice: y el varón es la cabeza de la mujer. Qué conflictivo. Bajo ese panorama es demasiado conflictivo. Es muy controversial y de mal gusto el hacer énfasis solamente en este párrafo. Y muchos varones lo hacen para altercar o establecer una superioridad del varón con relación a la mujer. Y sin embargo, la enseñanza paulina es muy clara al establecer primero la primera dependencia y nivel de autoridad del varón es Cristo, la cabeza de todo varón. Ahí empieza, hermanos. Esto quiere decir que para que se cumpla esta segunda, debe cumplirse la primera. Varones, ¿me he dejado entender? Al menos muevan su cabeza, hermanos. ¿Sí? Para que un varón entienda y ejerza autoridad, debe estar sujeto primero a la autoridad de Cristo, como su cabeza. Esto significa ser imitador de Cristo. Si el hombre quiere imitar al Señor, debe tenerlo al Señor por cabeza. Efesios 5, los versos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El morir del varón, hermanos, es una buena señal para mostrar la imagen de nuestro Cristo.
Y el varón es la cabeza de la mujer. No son pocos los varones que aplauden la enseñanza de Pablo, porque esto les da el respaldo bíblico para conseguir doblegar a la mujer. Este no es el mensaje de Pablo, y tampoco es el espíritu de la palabra en esta manera de interpretación. Contrariamente a este pensamiento errado, hermanos, surge la verdad divina, que nace justamente de la misma palabra. Cuando un varón tiene a Cristo como su cabeza, no requerirá ejercer ninguna forma de presión sobre la mujer para que sea su cabeza. ¿Se entiende, varones, hermanos? ¿Se entiende, hermanas? Cuando un varón tiene a Cristo por su cabeza, no necesita ejercer ninguna presión a su esposa para que se sujete. En otras palabras, al contrario, el tener a Cristo como cabeza del varón hace que el varón, tenga profundos cambios de vida, profundos cambios en sus conceptos sobre la vida. Podemos concluir esta porción afirmando una vez más que Dios está estableciendo a través de la enseñanza de Pablo que existe, es real y muy necesario los niveles de autoridad establecidos no solamente para la vida de la iglesia, sino también para la vida de la familia. Hay niveles de autoridad en la casa. Y eso lo podemos ver aún en la relación que tenemos entre padres e hijos. Y vean que cuando nosotros no tenemos el principio de que Cristo es cabeza del varón, la familia puede andar de cabeza, hermanos. ¿En cuántos hogares los hijos son los que mandan? Ellos sí se han convertido en los reyes. Y estamos hablando no de hijos jóvenes siquiera. Niños gobiernan hogares. Niños. Se hace lo que los niños quieren. Qué tremendo, hermanos. Hoy día escuchaba cómo en Perú, creo que ha sido ayer, que han aprobado que ya no se debe disciplinar a los hijos. Ha salido una ley ahora en Perú. Ya los padres están limitados. Y el concepto de familia se está perdiendo, hermanos. Porque no tienen la capacidad de definir lo que es disciplina versus abuso. Y lo que la palabra habla es que los padres debemos tener la capacidad de disciplinar a los hijos. Pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. La palabra muestra que si Dios no nos disciplinara, seríamos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan esa palabra? Bastardos. ¿Cierto? Volvamos al tema. Es necesario, hermanos, resaltar aspectos del servicio de nuestro Señor Jesucristo, ya en este caso, por ejemplo, para que veamos el nivel de autoridad de nuestro Señor Jesús a través de su servicio. Porque hemos dicho que hay autoridad tanto en la iglesia como en la familia. Y uno de los aspectos más importantes que ha expresado nuestro Señor Jesucristo es la humildad. Descrito de una manera poderosa en los 4 evangelios. Como una muestra es que Jesús renuncia a toda la gloria, el poder, la perfección, y toma forma de hombre y vino para servir y no para ser servido. Vino para lavar los pies.
y no ser lavado. Vino para dar su vida en rescate de muchos, morir y resucitar en favor nuestro. La humildad efectiva es demostrando una entrega generosa al servicio de los demás. Eso es ser humilde, hermanos. El servicio y la humildad están tremendamente ligados. Y eso empieza en la casa. Y eso empieza con tu esposa. Varones, si hay algo que nosotros no solamente debemos buscar, sino debemos vivir, es siendo humildes con nuestra esposa. Esto lo hace cabeza a Jesús, del varón y de la mujer. Su humildad. Y un segundo que quisiera que podamos verlo con enriquecimiento es la redención. Sin duda alguna que solo Jesús tenía la capacidad, el poder, la misericordia y la gracia para redimirnos, para perdonarnos, para librarnos de una muerte segura. Todo esto por nuestra condición de pecado y de muerte. Y es así como el varón debe vivir con sabiduría con su esposa. Siempre encontramos el mejor paralelo con Jesús. Siempre. Quiero que vean, hermanos, que el Señor apunta a eso en nuestras vidas. Varones, con todo el corazón les digo, yo no sé cuántos varones experimentan cuando su esposa viaja y cómo automáticamente hay algunas cosas que en la casa no funcionan. O lo dejamos como en stand-by, ¿no? Así en piloto automático lo dejamos los varones hasta que vuelva la esposa. ¿Sí? Empezando desde la comida, hermanos. Horarios de todo. Y te acuerdas, y hasta las plantitas. Va a llegar la esposa y ese rato se me prende el foco y digo, las plantas. Claro. Y ese rato agarrar, ¿no? No sé, una jarra, y para que, bueno, cuando vuelva Ruth, todas las plantas regadas ahí. ¿No les pasa, hermanos? O a mí nomás me pasa eso. ¿Sí? Qué interesante es. ¿Cuánto los varones debemos reconocer el valor de nuestra esposa? ¿Cuánto pesa, hermanos, su presencia en nuestras vidas? Llamados los varones a vivir con sabiduría, siempre tomando ejemplo de nuestro Señor Jesús. Caso contrario, el hombre no está mostrando su dependencia. Cristo es redentor. El hombre debe tener este rol de redentor con su esposa. Uno de los roles del varón es salvar a su esposa, intercediendo por ella, siendo autoridad para ella. Qué lindo aprendemos en la palabra cómo este centurión habla con ruego. En Mateo 8:3 está esta porción. Con ruego habla por su siervo. Pese a que él tenía autoridad, e intercede por su criado que estaba paralítico, gravemente atormentado. Le dice a Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremenda posición de este hombre. ¿Cuánto lo ha debido querer a su siervo, hermanos? Yo no sé cuántas veces nosotros, pueden haber personas que trabajan en nuestra casa o son dependientes nuestros, hemos llegado a interceder así por ellos.
¿cuánto más no será por la esposa? ¿Sí? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra, Señor, y mi esposa esto. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, dice el hombre. Reconoce la autoridad de Cristo. Por eso le pide que mande y está hecho. Logra el favor de Jesús, quien sana a su criado en esa misma hora. Si nuestro modelo perfecto es nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no practicamos el hablar palabras redentoras con nuestra esposa? ¿Por qué no practicamos? Ejemplo, ¿cuándo ha sido la última vez que le has dicho que es linda? O que ha cocinado rico. O ver su mano en la casa, porque se nota la mano de la esposa en la casa. Ahí en detalles que solamente ella lo hace. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has dicho, solo tú lo haces así? O cuando para alguna reunión o cita se pone tan linda que uno dice, wow. Y el beneficiado eres tú, hermano, ¿sí? Porque se ha vestido para ti, se ha puesto hermosa. Paréntesis, ¿sí? Estoy asumiendo que está sentado al lado de su esposa. ¿Está bien, hermano? ¿Sí? Están al lado, ¿no? De su esposa, esposo. Y solamente quiero que le mire y le diga, qué linda eres. Varones, a ver ustedes primero, qué linda eres. Por favor, no quiero que le hable al oído. Quiero, ¿sabe qué es bonito, hermano? ¿Sabe qué es bonito, hermano? Mírele a los ojos y dígale, qué linda eres. Qué linda eres, Ruth. ¿Lo ha hecho, hermana? Sí, lo ha hecho su esposo, pero no mirando sus zapatos, ni su nuca, nada. Qué linda eres. Ahora usted, hermana, dígale lo mismo a su esposo. Qué lindo eres, dile. Guapito querido, qué lindo eres. ¿Sí? Por eso es lindo cuando son retiros de matrimonio, siéntese al lado de su esposa, porque si le digo bésela, cuidado que lo bese al hermano de al lado, ¿no? Ahí entramos en conflicto. ¿Sí? Debemos lograr el favor de Dios para nuestra esposa. ¿Sí? Palabras redentoras. Podemos afirmar que cuanta más autoridad ejercemos, más humildad debería bañar nuestros actos. Mucho más nuestra vida. Cuanto más autoridad ejercemos, más acciones y palabras redentoras deberán salir de nuestro corazón, de nuestros labios. Todo esto primero siempre con la esposa. Cuando usted le saluda en la oficina, ¿cómo responde, hermano? ¿Cuántas veces escucho, me saludan y, hola cariño? Y uno dice, ¿a quién le has respondido? Porque ese cariño debería ser solo para la esposa. Para que vean cómo la vida cristiana siempre nos da un marco correcto de comportamiento dentro de la casa, pero también fuera. ¿Está bien? Tenga las mejores palabras para su esposa.
¿Se acuerdan de ese dicho? Farolito de la calle, oscuridad de la casa. ¿Sí? Muchos varones se ganan premio en eso. Y continuamos y la palabra dice, y Dios, la cabeza de Cristo. Es en esta porción bendita que el apóstol revela lo sublime, lo digno, con una expresión que manifiesta que tenemos un Dios digno de toda confianza y verdad. Nuestro Salvador Jesucristo tiene por cabeza a Dios Padre. Muchos se preguntarán, ¿no que son iguales los tres? En esencia, los tres son iguales, pero son diferentes en roles. Esto mismo sucede con el varón y la mujer. Ambos somos iguales delante de Dios, pero los roles son diferentes. En el mundo es una guerra, hermanos, pero en el Señor somos equipo. Así es. La Trinidad es una muestra de cómo funciona un equipo. Hombre y mujer deben tener una relación complementaria. Ninguno es mejor que el otro. Ninguno. Cuando todos estos conceptos han permeado nuestro corazón y nuestra mente, díganme si el matrimonio no es lindo. Claro que es lindo, está bien diseñado, es hermoso, vale la pena vivirlo. ¿Cuántas veces me preguntan y me dicen, ¿y cómo lo haces? Porque la verdad, donde voy yo les digo, me ha ido bien. A mí me ha ido bien en mi matrimonio y me sigue yendo bien, mejor todavía. De verdad, y no estoy faltando a la verdad, hermanos. Con todas las dificultades que juntos tenemos que pasar con mi esposa, nos ha ido bien. Dios ha sido bueno, hermanos, y lo sigue siendo. Lo único que hemos hecho es hacerle caso al Señor, a sus principios. ¿Cuántas veces Dios utiliza la vida de mi esposa para corregirme? La pregunta es, ¿te ofende que Dios utilice la vida de tu esposa para corregirte, varón? Yo prefiero que sea mi esposa y no una persona de afuera. ¿O estoy equivocado? Qué lindo es que la esposa, con todo ese conocimiento que tiene sobre nosotros, nos diga, esto puedes cambiar, así, así, así. Yo prefiero, y doy gracias a Dios que sea Ruth. Y yo para su vida también. También podemos volver a preguntar, o mejor dicho, a responder a la pregunta, si los tres son iguales. Claro que sí, porque donde no existe el pecado, la sujeción es un privilegio. Esto suena fuerte, hermanos. Y es verdad. En muchos hogares hay tanta desaveniencia que ¿quién quisiera sujetarse a X o Z? No, es el pecado, hermanos. Pero juntos como esposos debemos enfrentar esa situación. Juntos. Nuestro Señor Jesucristo disfruta de una dependencia del Padre y siendo igual que el Espíritu Santo. En honor, en gloria, en esencia. Ahora bien, Cristo demostró con todos sus actos, con todas sus palabras, que Él tenía al Padre por cabeza. Aún sus oraciones convertidas en súplicas revelan una dependencia y un reconocimiento absoluto de la autoridad del Padre y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Cuánta enseñanza podemos tomar de este breve párrafo, hermanos?
Ahora podemos entender cuánto fue el sufrimiento del Padre al ver a Cristo en la cruz. Es seguro que del mismo trono de Dios se vio salir las lágrimas de dolor al escuchar las palabras de Cristo en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el universo, toda la creación queda paralizada. Los ángeles en el cielo han enmudecido. Han quedado petrificados ese momento, hermanos. Casi un frío devastador corre por sus cuerpos, posiblemente con sus miradas en el piso, todos. Solo pueden comprobar que esas lágrimas que corren han salido del trono mismo del Padre. Porque Dios es la cabeza de Cristo. Es a ese nivel que nos podemos identificar, hermanos. ¿Cuántas veces, varones, nos identificamos con el sufrimiento de nuestra esposa? Y algo que nos cuesta aceptar es: ¿y por qué lloras? Si esto no era para que llores. Y es una falta de capacidad de identificarnos con el sufrimiento de nuestra esposa. Porque dentro de nuestra lógica masculina, eso no es motivo para llorar. Tú estás mirando los ojos de tu esposa, no su corazón. Y tenemos que aprender a ver el corazón. Eso nos va a acercar mucho a la vida de nuestra esposa. No tenemos todas las respuestas, hermanas, para ustedes como varones. Yo creo que cuando tu esposo no tenga muchas veces las palabras para ti, solamente permítele que te abrace, que te exprese con un abrazo aquello que posiblemente los labios no lo pueden decir, hasta por falta de inspiración. Con todo esto, hermanos, podemos ver, y mañana obviamente va a ser desarrollado con más detenimiento los versos que siguen. Porque habla, solamente voy a hacer mención de que es así como el varón no puede orar con la cabeza cubierta. Y no debe orar con la cabeza cubierta, dice, porque su cabeza es Cristo. ¿Se entiende? No debe haber nada entre Cristo y el varón. Al varón le está prohibido orar con la cabeza cubierta. Vean a qué nivel llega el Señor con la relación que quiere tener con el varón. Y es así como eso se traduce, que el varón sí viene a ser cabeza de la mujer. Es responsabilidad del varón, la esposa. Enteramente, hermanos. Jesús es nuestra cabeza, varones. Y hermanas, yo les ruego de que ustedes siempre alienten a sus esposos a que no olviden que Jesús es su cabeza. Cuando un varón tiene a Jesús por cabeza, realmente
familia es diferente. Toda la casa es diferente. Y qué bueno es que cuando tú mires a tu esposo, veas que él tiene por cabeza a Cristo. Alégrate, hermana, cuando es así. Y eso es un desarrollo permanente, cada vez más visible, Cristo como cabeza de tu esposo, cada vez. Y es así como los varones nos vamos a poder presentar delante del Padre y vamos a poder exponernos a causa nuestra gratitud, nuestro dolor, mostrando principalmente que Jesús es nuestra cabeza y que es por los méritos de Cristo que nosotros estamos en este bendito lugar. Por ello el varón no requiere y no debe cubrirse su cabeza. El hacerlo es deshonrar a Jesús, que es nuestra cabeza. Podemos concluir, por ejemplo, que uno de los objetivos de Pablo como apóstol es el establecer principios de vida cristiana, fundamentos apostólicos que permitan una convivencia integral como miembros del cuerpo de Cristo. Y esto quiere decir que es imprescindible establecer niveles de autoridad, de gobierno en la vida de la Iglesia. ¿Cuántas veces nuestro hermano Francisco, Johnny, Jorge han hecho manifiesto? En la Iglesia no es un asunto de democracia. Aquí no es un asunto de votación, sino de autoridad. El ejercer una autoridad provista por el Señor a través del servicio, pero un servicio sacrificial, como el que Cristo nos ha enseñado. Hay autoridad, hermanos, en la vida de la Iglesia, que resuelvan las dificultades dentro de la Iglesia, en la familia y en la vida cotidiana. Nunca, hermanos, nunca fue intención, ni la palabra de Dios muestra que este ordenamiento apunte a degradar a la mujer, o caso contrario, enseñorear al varón por encima de la mujer. Esto no estuvo ni está en el corazón de Dios. Nunca. Los varones, si bien estamos como punta de lanza, debiéramos ser ejemplo. Pero hermanas, no es un ejemplo del cual ustedes se valgan y decir, no, tienes nomás que... Y cada vez casi como lacerando el corazón de su esposo. No, hermanas. Es para que ustedes se den cuenta cuánto amor Dios les está otorgando a través de sus esposos. Pero no somos perfectos. Pero amamos a la esposa que Dios nos ha dado. Pero permitan que desarrollemos ese amor. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Quiero terminar solo leyendo los versos que he compartido. Con toda esta explicación. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y retienen las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sea bendita la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, queremos darte gracias. Y queremos decirte, Dios, tú tienes la razón. Tú tienes, Señor, el mapa, el diseño más seguro, sin correcciones, Señor, en cuanto a cómo debe ser el que formemos nuestro hogar. Un hogar donde se te rinda a ti todo honor y toda gloria.
Señor, que cada uno de los pasos que demos sea conociendo tu palabra, conociendo tu persona. Tú bendigas cada uno de los matrimonios que están aquí presentes. Y aún si hay novios, Señor, que van a formar hogares, sea en base a tu palabra, Señor. Y enséñanos para enseñar a otros matrimonios, Dios. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Amén.